hemos interesado recientemente en tratar como de aglutinar en torno al tema de los ferrocarriles una utopía, que parece que ya no es tan utopía porque es una tendencia, ¿no? De este gobierno, el restablecimiento de la red férrea, ya con otros criterios, con otras características, pero de todas maneras está en el portafolio de la agenda gubernamental ese tema. Y como nosotros en el marco de la conmemoración de los 40 años de Armero, hemos venido pues tratando de conocer aspectos de la historia regional y nacional que convergen en este epicentro del capitalismo colombiano como lo fue Armero. Hemos tropezado desde hace meses y años, bastantes, con una anécdota, bueno, no es anécdota, es realmente una experiencia académica que tuve como monitor de Margarita González en la Universidad Nacional, que fue traducir un informe consular británico sobre los ferrocarriles de Colombia presentado ante el Parlamento inglés, justamente en el año del centenario de la independencia de Colombia, en 1910. Y ya en ese informe consular británico sobre los ferrocarriles en Colombia se nos ponderaba el ferrocarril de La Dorada, que ustedes todos saben, ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del Tolima y de Colombia. Le damos la bienvenida acá al arquitecto Carlos Martínez Silva y al doctor Alberto Santofimio a esta conferencia. Los hemos querido invitar pues como personalidades que tienen que ver con las grandes decisiones que se toman en el gobierno para contemplar pues no solamente el valor pragmático que pueda tener esta disertación de José Fernando sobre el informe del Banco Mundial y el papel que tuvo en el desmonte del sistema ferroviario nacional, sino también sobre esa utopía que pues, la planteamos como utopía, y es la posibilidad de que se restablezca el ferrocarril de La Dorada como uno de los componentes de nuestro desarrollo regional. Entonces, sin más preámbulos, José Fernando, darte las gracias por ese esfuerzo macanudo que has hecho venirte desde Cali, ¿no? a esta conferencia, dejando tu jornada laboral para atender la invitación de la Academia de Historia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los participantes de este evento. Espero que la información brindada sea de utilidad para que pues, los asistentes nos formemos, y yo incluido, sobre datos que puedan ser relevantes de acuerdo al devenir de la práctica ferroviaria en la nación. Bueno, el título. Resulta que por muchos años yo escuché de programas que organismos internacionales hacían para rescatar a los ferrocarriles, y en ese tipo de investigación supe de la existencia del Banco Mundial. Inicialmente pensaba que este tipo de programas habían sido muy positivos y que habían, digamos, ayudado a que el ferrocarril no muriera antes de tiempo. Pero a medida que tuve la oportunidad de ir investigando y acercándome más al tema del ferrocarril, la mirada fue cambiando un poco. Si bien las intencionalidades quizás no eran las que finalmente resultaron, pues habría que hacer un compendio de datos, que es el que paso a mostrarles ahora, para que ustedes se hagan un juicio del asunto. Pues, bueno, la participación del Banco Mundial en el ámbito ferroviario inicia en el año 49. En esa época creo que el gobierno era el de Laureano o el de Mariano. 2 años antes, en el año 47, el ferrocarril comenzó a dar por primera vez punto de equilibrio y pérdidas, es decir, dejó de pagar sus gastos operacionales y comenzó a tener unas pérdidas incipientes, unas pérdidas
económicas pequeñas, pero que igual a la nación le preocuparon. Creo que eso se debe a que el Estado había usado a los ferrocarriles, según se desprende del análisis de varios informes, como una especie de caja menor. O sea, los gobiernos habían estado usando las ganancias que producía la operación de los ferrocarriles para solventar todo tipo de gastos a nivel de municipalidades, de actividades ajenas, muy encomiables muchas, pero sí ajenas al ámbito ferroviario. Por primera vez en este año el ferrocarril deja de dar ganancias, comienza a dar unas pérdidas, y en ese esfuerzo el gobierno entonces se preocupa por el problema y pide una asesoría extranjera para que le ayude a solucionar el problema, para ver qué perspectivas tenía que mejorar el ferrocarril para que pudiera volver a un estado pues en que fuera útil de forma económica. Pues, en ese contexto se convoca al Banco Mundial. El ministro Leiva pide que le envíen una misión de asesores. Esta misión de asesores se llamó posteriormente Misión Curry, en honor al canadiense que era el director, o Kerry, ¿cierto? Ellos vienen en una comisión durante 4 meses del año 51, visitan varios lugares del país, visitan varios estamentos y hacen un diagnóstico que en ese momento se consideró válido, pero que en resultados, al final de cuentas, ya desde la mirada que permite hacer la historia, desde mirar hacia el pasado es más sencillo y permite ver cosas que en el momento en que están sucediendo no son tan claras de observar. Se determinó que, en Colombia, antes de la llegada de esta misión, este es una imagen de la revista del Consejo Administrativo del año 50, más o un año antes de la llegada de la misión. Entonces ustedes pueden ver en negro que hay 2 redes de ferrocarriles separadas aquí entre Ibagué y Armenia, el punto de conexión, pero están separadas funcionalmente. Una era la red que llamaban Central, que era Bogotá, Neiva, Ibagué, La Dorada y Sogamoso y Chiquinquirá, y la otra la red occidental, que era todo el ferrocarril del Pacífico, conectando Medellín, Cali, Manizales, Armenia, Popayán. Estas 2 redes funcionaban operativamente bien, estaban desconectadas, pero tenían un funcionamiento bastante adecuado en parámetros ferroviarios. La misión lo que determina es que hay que abandonar 2 proyectos que en ese momento estaban en proceso, que es el ferrocarril de Ibagué a Armenia para pasar la línea, y el ferrocarril que iba al norte de Chiquinquirá, de Barbosa hacia Bucaramanga. La misión justificó esto diciendo que convenía mejor, en vez de, aquí se puede ver el ferrocarril de Bucaramanga a Barbosa. La idea era que Bogotá iba a buscar el río Magdalena en Puerto Wilches. ¿Por qué Puerto Wilches? Porque desde Puerto Wilches hacia abajo, aguas abajo, era un punto donde el río Magdalena tenía una navegabilidad asegurada todos los días del año. Cuando habían sequías prolongadas, había veces que había mucha dificultad para la navegación de Puerto Berrío, La Dorada. Entonces la idea original era hacer un ferrocarril hasta el puerto, que asegurara una navegación garantizada. Este proyecto, al llegar la misión, es desestimado, porque la misión afirma que es mejor hacer un ferrocarril paralelo al río Magdalena por la parte plana. Se establecía en una cantidad parecida,
unos 100 a 110 millones de pesos. El nuevo ferrocarril que proponía el Banco Mundial costaba 632. Entonces estamos hablando de una adición significativa, más del doble. Luego hay serios indicios de que ellos, como era una misión que presidía a bancos, pues a ellos les convenía prestar más dinero. O sea, que un proyecto tenga monetariamente más alcance económico, ayuda también a muchos interesados en el sector. Las comisiones son más grandes, cosas que yo me imagino que son entendibles. La misión al enfocarse en este ferrocarril, realmente lo que consigue es desestructurar el sistema. ¿Por qué? Porque estos dos sistemas, aunque estaban separados, funcionaban relativamente bien, pero una vez al hacer el ferrocarril paralelo al río Magdalena, logra conectar la red, que era un objetivo. O sea, el objetivo inicial era conectar toda la red nacional de ferrocarriles a través del tramo Ibagué-Armenia. Pero ellos proponían que era mejor conectarlo de La Dorada a Puerto Berrío, y ya la red completa, tanto la occidental como la central, quedaban conectadas y en teoría se alcanzaba el mismo objetivo. Pero lo que no vieron es que operativamente esa integración quedó solo para el informe o el papel, porque operativamente al ferrocarril casi no le sirvió. Básicamente, haciendo el balance, sirvió es para que desmantelaran la red occidental, llevando material rodante hacia la zona central. Pero para transporte fue muy complicado, porque la longitud para llevar un cargamento a Bogotá desde Buenaventura, o sea, llevar los trenes a Cali, de ahí a Cartago, subir a Medellín, bajar a Puerto Berrío, regresar a La Dorada, subir a Bogotá y llegar a Sogamoso, como muchas veces se hizo, implicaba que el costo del flete era mayor que el de los camiones. O sea, esa conexión no bajó los costos logísticos de la nación realmente. Para pasajeros, pues mucho peor, porque pues la duración del viaje así es muy, muy prolongada. Entonces, la conclusión fue que la conexión realmente no fue operativamente útil, y lo que sí generó fue un gran endeudamiento de la nación, que luego generó un endeudamiento en los ferrocarriles que fue incluso más determinante para la razón típica de la muerte del sistema. Normalmente dicen que el gran causante fue el sindicato de los ferrocarriles, pero cuando uno comienza a analizar las cantidades, se da cuenta que el servicio de la deuda en dólares por la construcción del ferrocarril del Atlántico tuvo una contribución mucho mayor en las finanzas de la empresa que las prebendas sindicales. ¿Ya? Entonces, si hay un gran causante, podríamos poner en uno de los motivos más importantes, es la construcción del ferrocarril tal como lo planteó la misión del Banco Mundial. Eso además aparejó un gasto adicional muy, muy fuerte. En esa época se recibió como algo muy bueno, la modernización del sistema de tracción. O sea, al hacer el nuevo ferrocarril, el Banco Mundial también obligó a que el sistema de tracción adoptado fuera el diésel eléctrico, ya no el de vapor, porque los ferrocarriles que ya existían tenían toda la infraestructura para operar con locomotoras de carbón o de full oil, que son las mismas de carbón, pero que ya no queman el carbón de piedra, sino que queman un derivado de baja refinación del petróleo, que es el aceite combustible que llaman. Al hacer un ferrocarril nuevo, ya eso obligaba a la adopción de un sistema diésel eléctrico, y resulta que el sistema diésel es muy moderno, pero es mucho más costoso. Para hacer un contraste, las locomotoras diésel eléctricas cuestan 3 veces más que una locomotora de vapor. En los años 50 y 60, hacer el cambio de tecnología
en tan solo 15 años aproximadamente, que es lo que duró el sistema, fue algo arriesgado y que demostró aumentar la deuda y demostró que eso también colaboró muchísimo en la destrucción de todo el sistema ferroviario. Como contraste podemos ver los ferrocarriles africanos. Los ferrocarriles africanos tomaron unas deudas más pequeñas, ¿sí? Para tener unos intereses también más pequeños y no entrar en un impago o en un default. Y esos ferrocarriles continuaron trabajando con locomotoras de vapor hasta los años finales de los 80, incluso principios de los años 90. Esos ferrocarriles hoy en día tienen una salud financiera muy buena, tienen una flota de locomotoras y de vagones muchísimo más grande que las que tiene Colombia. Y una de las causas es que ellos hicieron la transición tecnológica muy lentamente. Hacer la transición y tomar préstamos y comprar equipos nuevos solo para dar una impresión de modernidad, pero sin sustentarlo sobre una cuestión económica sostenible, tiende a llevar a problemas. Y varios ferrocarriles de Sudamérica, no solo de Colombia, cayeron en esa coyuntura. Bueno, ¿qué encontró la misión Kerry cuando llegó al país? En ese momento la red ferroviaria tenía más de 3.000 kilómetros de vía, 450 estaciones, un poco más de 400, unos 100 túneles, más de 1.000 puentes y pontones. La velocidad media de los trenes era de 40 kilómetros hora. Pues parece una velocidad baja, pero cuando uno analiza la velocidad promedio incluso de los automóviles cuando viajan largas distancias, es parecida. Las velocidades medias en esos momentos están como en 60 kilómetros por hora cuando uno hace el conteo, pues, de desplazamiento. Entonces no era una velocidad tan mala a pesar de que no parece gran cosa. Y más o menos cada 25 a 45 minutos pasaba un tren por cualquier lugar de la vía. O sea, en una hora por lo menos pasaba un tren. Ya cuando la misión Kerry se implementó, los resultados realmente fueron desastrosos. Ya pasaba un tren cada 4 horas, no cada hora como antes. La cantidad de servicios disminuyó mucho. Las locomotoras diésel no dieron el resultado esperado y como eran más pesadas y se invirtió en ellas y no en la vía, estas se encargaron de destruir toda la superestructura. Entonces los ferrocarriles comenzaron a caer en desprestigio ante los viajeros y ante los generadores de carga, porque ya los servicios no cumplían itinerario. A partir de los años 68, 70, cumplir itinerarios comenzó a ser cada vez más difícil. Y se atribuye eso a que las vías ya estaban en un estado deplorable, no se podían atender porque la deuda en dólares asumida por el gobierno nacional era muy alta y no había dinero para atender las vías, y porque el equipo tractivo, las locomotoras diésel, eran más pesadas y habían deteriorado mucho la vía, y encima ya habían dado de baja las locomotoras de vapor porque era un magnífico negocio para los gerentes de ferrocarriles chatarrizarlas. O sea, además nadie las defendía porque todo el mundo las veía como algo anacrónico, algo viejo, algo que había que superar, pero financieramente nadie observó que las que hacían exitoso al ferrocarril en buena medida eran esas máquinas, porque tras de que eran más rápidas que las locomotoras diésel, por la razón de que ellas tenían su peso concentrado en las partes bajas, entonces podían asumir las imperfecciones de las vías a mayor velocidad. Mientras las locomotoras diésel tienen el peso encima de las ruedas, entonces no pueden asumir las imperfecciones de la vía a la misma velocidad. Entonces los itinerarios comenzaron a demorarse más, y adicional a ello, cuando las locomotoras diésel fallaron, ya no había con qué reemplazarlas porque las máquinas de vapor habían sido ya casi todas chatarrizadas. O sea, ensillaron el caballo antes de tener el caballo, de alguna forma. No, además que la transición fue el ferrocarril de Girardot y el ferrocarril del Tolima. Correcto. Ya, lo primero que hizo el gobierno cuando terminaron el puente fue administrativamente unificarlo y dejar una sola junta directiva. Eso sí se veía que
estaban desesperados por contraer los gastos. Bueno, es esperable. Allí en las imágenes ven un tipo de locomotora que operó en Colombia. Este tipo de locomotora es notable porque fue construida bajo diseños de un ingeniero mecánico que llamó el gobierno de Pedronel Ospina. Y este tipo de locomotora se hizo con diseños optimizados para la topografía de los ferrocarriles colombianos. Digamos que esto fue un triunfo de la ingeniería, porque incluso hasta los fabricantes europeos tomaban nota de muchos de las soluciones que se adoptaron para cuestión de ferrocarriles de trochas angostas. Y la locomotora como tal tuvo un sistema de ruedas que es atípico en otros países, es decir, suele haber en las locomotoras de otras partes, ustedes ven que hay ruedas pequeñas, ruedas grandes, en otras partes suelen haber otras ruedas acá, más pequeñas detrás. Este tipo de locomotora colombiana no las tenía porque la idea era que el peso adherente funcionara de tal manera que ayudara a las locomotoras a subir pendientes, y adicional a ello, las ruedas de ferrocarril se mantienen en la vía en parte porque ellas tienen como un reborde, lo que llaman pestaña. A este tipo de locomotora hubo que quitarle la pestaña del primer eje motriz, de la primera rueda grande, por así decirlo, para poder ayudarle a negociar las curvas en las vías de montaña, o sea, subiendo de Girardot hacia Bogotá, o en el caso del ferrocarril del Pacífico, para subir de Buenaventura a la cumbre y luego bajar a la ciudad de Cali. Este tipo de locomotora funcionó bastante bien con bajos costos, es decir, ella no dañaba las carrileras, entonces el ferrocarril no tenía que invertir tanto en sostenimiento, no generaba gastos sobre la infraestructura. Y muestra de eso es que en los años en que los ferrocarriles operaron solo con ese tipo de máquina, las vías permanecían en un buen estado, a pesar de que en algunos casos no había el dinero para mantenerlas. Como ellas no la deterioraban tanto, las vías permanecían con buena alineación, con buena nivelación, y los trenes podían mantener velocidades promedio adecuadas. Es de aclarar que los ferrocarriles dependen de la vía para su desempeño. Si la vía no cumple las condiciones adecuadas, aunque cuente con buen equipo ferroviario, no puede, digamos, funcionar adecuadamente. Otra de las cosas que vino a hacer el Banco Mundial al respecto de esto fue que prácticamente le dijo a la empresa que saliera de todas esas máquinas, que eran las que de alguna forma mantenían la red en operación y eran las que de alguna manera le daban el dinero a la empresa, y se pasara a la tecnología moderna. La idea en sí no es mala, el problema es implementarla en tan poco tiempo y generar una deuda tan grande. Pues, para la... Sí, don Teófilo. Muy buen día a todos los asistentes ahí, me sorprende y me parece muy importante que el doctor Santofimio Otero también esté ahí, que es parte de la historia también. Lo que está votando usted, excelente, sobre las locomotoras y la vía. Yo complemento con lo siguiente, o sea, es cierto, las bobinas son más pesadas que la pinche, pero lo importante de ese paquete operativo de locomotoras y vías es también la vía. La vía es muy importante. Colombia tiene mucho también, en esa época tuvo, por eso que fueron las primeras que eliminaron. Las pendientes eran de las más altas de Sudamérica. Y la Bogotá es una pendiente, mejor dicho, impresionante, la de Medellín también. Entonces, esa también fue otra parte que fue
también es desde el momento en que se baja la calidad del mantenimiento de la vía, se baja también las velocidades. Y la misma carga ya no puede mover el ritmo, menos peso, menos velocidad, porque la vía está deteriorada. Pero si no se hace un buen mantenimiento, esa locomotora dice no tiene problema, porque proyectos como Truco, Prodeco, CNR, Cerreón, que lo conozco yo, están funcionando con un mantenimiento sea tan importante como mantenimiento de la locomotora. Si se está produciendo 70, 80, 90, 100 millones de toneladas al mes, o sea, para mí la locomotora no tiene nada que ver con la caída de esa época, pero lo más importante es la pendiente y que no le sirva del adecuado mantenimiento de la vía. Las locomotoras diésel también son importantes porque el caso es que se pasó de vaporinas a diésel en todo el mundo. En estos momentos no hay ninguna vaporina funcionando en ninguna parte del mundo moviendo pasajeros ni carga, que ya no son viables, ya no son económicamente efectivas. Entonces, eso era el aporte que yo quería colaborar. Gracias, ingeniero. Usted tiene razón en varios aspectos. Sí, mire, analizando esta parte que me parece tan interesante, pero hay que mirarla desde muchos puntos de vista, en qué estamos ahora y mirar los antecedentes con respecto a esta situación de la cultura ferroviaria. Y me voy a esto. Si uno se puede analizar lo que en un momento decía un genetista que se llama Yuri Turbay, el determinismo geográfico es una forma de romper cordilleras para acercar pueblos y ciudades. Nosotros tenemos un ramal de 3 cordilleras sobre grandes ríos que hacen el transporte fluvial, entre ellos el Cauca y el Magdalena, antes de los ferrocarriles, ¿cierto? Y están en vigencia. Lo que pasa es que no se han reutilizado para ese servicio. Hasta ahora se está haciendo el intento con el río Magdalena. ¿Qué pasa con los ferrocarriles que vienen después? ¿Cierto? Para mejorar la situación del transporte y la comunicación entre territorios. Usted nos está mostrando la decadencia después de un gran esfuerzo. Aún hay que mirar el sistema fiscal con respecto al Canal de Panamá. ¿En qué situación se vivió en la época? ¿En qué situación está viviendo ellos? ¿Y cómo estamos nosotros con respecto al sistema fiscal si tuviéramos esa posibilidad que tienen ellos en otros aspectos? Ellos tienen, bueno, no voy más allá para no alargarme mucho. ¿Qué hay ahora? En ese momento, miremos a Ibagué, ¿cierto? Me permite, es que como ha tocado varios temas y también el ingeniero Teófilo tocó otros, entonces para poder evacuarlos. El ingeniero Teófilo tiene razón en que en estos momentos la tecnología diésel eléctrica, que tiene ventajas sobre la eléctrica, ¿no? Porque se habla mucho de los trenes eléctricos, pero se olvida decir que la razón por la cual existen locomotoras diésel eléctricas es porque el sistema eléctrico es muy costoso de mantener. Porque todo el mundo quiere ferrocarriles eléctricos como los europeos, pero no caen en la nota de que en Europa las distancias son menores y la cantidad de pasajeros es mayor. Pero cuando tú tienes que mantener el doble de distancia con menos pasajeros, el sistema eléctrico, aunque es posible construir, lo difícil no es construirlo, es mantenerlo económicamente, porque no solo te toca mantener la carrilera como tal, sino también la catenaria, que es el cable, que ustedes han visto, por ejemplo, en el metro de Medellín. Se dañaba algo, había que esperar entre 1 y 2 años para recibir el repuesto. Entonces imagínense en el lucro cesante de una locomotora de $300,000, 2 años detenida. Ya, esos lucros cesantes fueron los que le fueron haciendo el hueco a la empresa. Ya la empresa estaba endeudada con el ferrocarril del Atlántico, que lo recomendó el Banco Mundial. Luego el Banco Mundial recomienda aceleradamente
pasarse a locomotoras diésel, paso que era necesario, pero no a esa velocidad. Prácticamente el banco nos enchufó todas las locomotoras que pudo. Ya entonces la deuda se multiplicó. Y luego, tras de eso, nos metió en otros préstamos para cambiar los vagones de carga de los tradicionales a los modernos, que no eran tan necesarios, pero que eso también incrementó todavía más la deuda. Si a eso sumamos que las locomotoras diésel eran más pesadas y la vía en esos momentos no estaba adaptada para ellas, se hace, digamos, una simbiosis negativa. Es decir, la forma de facturar que tiene el ferrocarril es mover carga, pero si la vía está dañada, tiene que mover menos. Entonces, el círculo es como se autocompleta, pero negativamente. Menos ingresos, más deuda, y no hay empresa que aguante ese desmedro. Es más, el ferrocarril era tan grande que aguantó desde el año 66 hasta el 92. Sí, antes es meritorio que una empresa con ese nivel de pérdidas tan descomunal aguante tantos años. Hay otras empresas que te aguantan 8 o 9 años con ese nivel de pérdidas, esta no. Entonces, como ¿Cuánto aguantó eso? del 66 al 92, sí. Por ejemplo, bueno, hay otra cuestión. Al gobierno nacional le gustó mucho la idea del Banco Mundial porque tenía una pelea muy fuerte con los braceros del río Magdalena. Eso es otro factor que incidió mucho. Los braceros del río Magdalena comenzaron a pedir mejores condiciones laborales y pues uno entiende porque es un trabajo bastante fuerte. La situación de conflictividad escaló tanto que cuando el Banco Mundial le dice al gobierno, vea, hagamos un ferrocarril paralelo al río Magdalena, ve una excelente oportunidad porque nos quitamos este problema de encima, pero sin tener en cuenta que estás matando el río. Y el problema fue que al matar el río, poblaciones como La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Berrido, Puerto Wilches, Gamarra, terminaron en ser lo que son hoy, unas poblaciones de alguna forma decadentes. Cuando usted mira fotografías en la época del río y hace los contrastes actuales, usted se da cuenta que la desmejora es sustancial. Entonces, el plan que tenía el gobierno nacional de hacer un ferrocarril de Chiquinquirá al norte, lejos del río, protegía ambas economías, es decir, habría permitido tener ferrocarril sin hacerle una competencia tan paralela al río. Había permitido coexistir a los dos sistemas. El Banco Mundial lo que hace es prácticamente exterminar uno en beneficio del otro. Pero como adicional a esto, si algo puede seguir pasando, hubo un problema. El nuevo ferrocarril costó tanto que no se pudo terminar con la plata que prestaron. O sea, al gobierno nacional le prestaron 670 y algo de millones de pesos. En esa época el dólar y el peso no estaban tan alejados. La tasa de cambio no era tan desventajosa como ahora, pero no alcanzó ni para comprar durmientes. Los durmientes o los polines son los que en la carrilera unen los dos rieles. Este ferrocarril nuevo se hizo con durmientes mal cortados, y ustedes saben que cuando los durmientes están mal cortados y no tienen una geometría regular, duran menos porque las cargas se transmiten de forma irregular. Entonces los maderos se dañan antes de tiempo. Este ferrocarril, según entiendo, empleó más de 500.000 durmientes mal cortados, que en apenas 5 o 6 años se dañaron casi todos. O sea que tienes un ferrocarril nuevo, muy largo, de más de 600 kilómetros, pero ya a los 5 años con durmientes muy afectados, ya los trenes comienzan a tener problemas porque comienzan a descarrilarse continuamente. Y además ni siquiera se pudo hacer el segundo alce de balasto. El balasto
diferente al balastro con R. El balastro es la piedra que se usa en las vías de ferrocarril, que su tamaño mínimo es de 4 pulgadas. Ese tipo de piedra hay que emplearla en las vías férreas para que ellas duren más, pero no alcanzó a hacerse, eso requieren 2 alces de balasto, 2 riegos por así decirlo. El segundo riego no se pudo hacer completo. Entonces en menos de 8 años casi toda esta obra estaba en condiciones bastante lamentables. Entonces el ferrocarril no tenía ya cómo pagar la deuda. El principal modo de generar ingresos estaba afectado, y esto genera un efecto de cascada. Una cosa dentro del sistema de la empresa van cayendo una tras otra. Primero la operatividad, luego las locomotoras comienzan a descarrilarse y a destruirse. Entonces la inversión que hiciste en locomotoras nuevas se daña porque pierdes las locomotoras. Los vagones también los comienzas a perder porque también se accidentan, se siniestran. Y comienzan a haber reclamaciones por carga dañada, por destrucción de... O sea, todo es un efecto cascada que poco a poco va llevando a que la empresa ya no pueda mantener un equilibrio financiero. Ante muchas de estas cosas, el Banco Mundial casi nunca fue cuestionado, porque se supone que ellos como expertos tenían que... O sea, el gobierno de Mariano Ospina, ¿cierto?, los llamó para que nos hicieran tomar mejores decisiones operativas, pero realmente lo que pasó, o lo que parece que pasó, es que nos enchufaron créditos, pero no eran decisiones que ayudaran a que el sistema fuera sostenible. Y esto hace que al final se asuma que el problema es la trocha. O sea, se nos ha dicho que básicamente el ferrocarril colombiano no es sustentable porque el ancho de vía es más angosto que en otros países. Esto parcialmente es verdad, pero también parcialmente es falso, porque hay países, yo no sé si sabían, Japón mueve casi toda su carga en trochas angostas y ese ferrocarril está muy bien. Nueva Zelanda lo mismo, Sudáfrica igualmente. Los ferrocarriles de trocha angosta de Indonesia son envidiables. Todos esos ferrocarriles en estos momentos tienen una sostenibilidad financiera evidente, y entonces uno se pregunta, bueno, si el problema es que los ferrocarriles son de trocha angosta, pero a estos otros países les va muy bien con la trocha angosta, ¿qué pasó en Colombia? Entonces ya se comienza a pensar que realmente era más fácil decir que la culpa de todo eso fue eso, para no tocar, digamos, prestigios personales ni personas que tomaron decisiones en el pasado. Es más fácil asumir esa explicación porque así no hay ningún señalamiento personal hacia nadie, y se asume que lo que hay que hacer es pasar a un nuevo sistema ferroviario con especificaciones modernas. Pues, bueno, yo más o menos eso era lo que eran los factores que yo tenía pues para comentarles de esa situación.